amigos de Pase Atrás, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más aquí, a vuestro canal de fútbol. ¿Qué os ha parecido el partido del Atlético de Madrid? Porque sí, el Atleti ha debutado de la mejor manera posible en el Campeonato Nacional de Liga. Empezando con una alineación muy sorprendente de Simeone, con jugadores jóvenes, con jugadores de la cantera, que creo que no han hecho un mal papel. Ahora vamos a analizar uno por uno el rendimiento de todos ellos, con futbolistas que entraron en la segunda parte, que revolucionaron absolutamente el partido. El equipo comenzó a ser otro y empezó a acosarse más la portería contraria, y sobre todo con dos futbolistas que han demostrado todo lo que tienen dentro. Uno, Alex Baena, que viene de ser campeón del mundo con España, siendo titular en prácticamente todos los partidos, y otro como Kangin Lee, al que muchos, porque no puede faltar la gente que intenta atacar a los futbolistas, consideraban una apuesta de marketing, alguien que solo había venido para vender camisetas y que hoy, en un ratito, ha demostrado toda la calidad que tiene y todo lo que puede aportar al Atlético de Madrid. Vamos a hablar de todo ello, vamos a repasar el partido, vamos a decir lo bueno y lo malo y las conclusiones que podemos sacar de él. Empezamos. Como siempre, antes de empezar, como ya es tradición, un pequeño recordatorio. Si te gustan este tipo de vídeos, deja tu like, suscríbete al canal y acuérdate de activar la campanita para que YouTube te avise cuando subamos nuevo vídeo. Si te gustan nuestros análisis y si te gusta nuestra forma de afrontar la actualidad del Atlético de Madrid, y sobre todo, déjame aquí en el cajón de comentarios cómo has visto el partido, qué es lo que te ha gustado, qué es lo que no te ha gustado y sobre todo qué conclusiones sacas de lo que se ha visto hoy. Hoy todo empezó, como os decía, con una alineación un poco especial de Simeone, con Arnau Ortiz jugando por la banda izquierda, que se lo ha ganado en esta pretemporada, con Dani Martínez como lateral izquierdo, con Carlos Martín en el extremo derecho y sobre todo con Jorge Domínguez en el lateral derecho. Jugadores que en esta pretemporada han estado bien, que creo que han tenido un rendimiento muy distinto el uno del otro, pero que creo que han demostrado que igual no, o quizá no, esto lo decimos siempre, para entrar todos a la vez y formar todos un once inicial, sino en un equipo titular en un momento determinado, como un retoque, como un partido, jugar para dar descanso a un compañero, han demostrado estar totalmente a la altura. Sobre todo Arnau Ortiz, que ha venido a demostrar que está aquí para quedarse. Y es que en la primera parte el partido ha sido bastante plano, creo que el partido ha sido ofensivamente bastante malo, pero sí es verdad que Arnau, cada vez que cogía el balón, encaraba a su defensa, intentaba cosas, ha tenido incluso un pase de tacón que no ha dejado a, creo que era Mendoza, solo delante del portero de casualidad. Creo que ha demostrado muchas cosas y creo, como os digo, que no es flor de un día y que puede tener muchos minutos a lo largo de esta temporada. Jorge Domínguez, por otro lado, creo que ha estado correcto, no le han superado en ningún momento, pero sí considero que ha estado un poco demasiado acelerado, demasiado contundente en las acciones. Le han amonestado muy pronto, incluso se ha jugado la expulsión a finales de la primera parte, pero creo que es normal por su edad. No olvidemos que el chico tiene 16 años, que todavía tiene mucho por aprender, tiene mucho por madurar, pero tiene una pinta espectacular. Carlos Martín, por su parte, creo que ha estado muy poco fino, creo que no es precisamente de los cuatro el que más categoría ha demostrado y creo que es un chico que yo sinceramente considero que no va a tener muchos minutos en la primera plantilla. Y por último, Dani Martínez, que creo que ha tenido un buen rendimiento en el lateral izquierdo, creo que ha cumplido con creces, creo que ha hecho un buen partido y, como digo con los otros casos, no para entrar todos juntos, pero sí ha demostrado que puede tener minutos en ese lateral. Una de las sorpresas de la alineación ha sido la ausencia de Morten Hjulmand, y es una ausencia que a mí me parece un poco extraña. Me explico. Yo entiendo la suplencia de Kangin Lee, de Baena, de Giuliano, entiendo muchas suplencias, porque sí es verdad que se han incorporado más tarde a la pretemporada, pueden estar un poco más faltos de ritmo, pero Hjulmand se ha incorporado a la pretemporada del Atlético de Madrid el primer día. Y sin embargo hoy ha sido suplente y ha vuelto a jugar de titular Koke. Yo creo, y esto no es nada en contra de Koke, creo que Koke es un jugador muy importante para el Atlético de Madrid por todo lo que significa y por todo lo que representa, pero hace tiempo que vengo pensando que Koke no está para jugar, ni para ser titular, ni para ser muy importante en el equipo durante una temporada, por su edad y por su rendimiento físico.
No sé qué ocurre con Hjulmand, no sé si va a ser el elegido esta temporada para la que tanta gente llama la mili de Simeone, pero creo que lo que vi de él en pretemporada me gustó, creo que ha hecho unos partidos buenos con el Atlético de Madrid y creo que puede aportar mucho al equipo. Como os digo, ha jugado Koke de titular. Repito, no tengo nada en contra de Koke, pero sí es verdad que muchas veces me llega a aburrir la cantidad de pases que siempre da en horizontal o hacia atrás. Es algo que sí me gusta a otros futbolistas, por ejemplo, Rodrigo Mendoza no ha tenido un grandísimo partido, aunque ha tenido alguna ocasión de gol, no ha hecho un mal partido tampoco, pero es un futbolista que siempre que agarra el balón intenta pasar hacia adelante, intenta que el balón avance, intenta romper líneas. A Koke eso le cuesta muchísimo más. Como anécdota, no sé si os habéis fijado, los que habéis visto el partido, en la pausa de hidratación en la primera parte, el propio entrenador del Málaga se lo decía a sus jugadores, que no hacía falta que apretasen tantísimo a Koke porque a poco que se cerrasen no iba a filtrar un pase. Creo que Hjulmand eso sí lo hace y, como os digo, me preocupa mucho, o no mucho porque es el primer partido, pero sí me parece llamativo que haya sido suplente ya hoy. Como os decía, Mendoza no ha hecho un partido brillante, pero sí que me ha gustado. Barrios en su línea, sigo diciendo que ojalá le respeten las lesiones, porque creo que Barrios sin lesiones puede ser el mejor fichaje de este año del Atlético de Madrid. Un futbolista, como os decía antes, que intentaba Mendoza, que siempre el balón va hacia adelante. Todas las jugadas ofensivas del Atlético de Madrid mejoran cuando pasa el balón por los pies de Pablo Barrios y considero que puede ser un futbolista fundamental y espectacular para el Atlético de Madrid en esta temporada. Con esto llegamos con el 0-0 al final de la primera parte. Al arranque de la segunda entraba Marcos Llorente por Jorge Domínguez, por esa tarjeta amarilla y el peligro de roja que ya tuvo al finalizar la primera mitad. Y en el minuto 57-58 es cuando llegó, mejor dicho, la revolución del partido. Y es que entraron por Arnau, por Carlos Martín y por Mendoza, Giuliano Simeone, Alex Baena y Canguilí. En el caso de Giuliano, creo que bastante intrascendente en el partido, no recuerdo, más allá de un pase horizontal al área, ninguna otra opción de peligro, no le recuerdo nada reseñable, pero Canguilí y Baena han venido a demostrar, una vez más, algo que muchos llevamos tiempo diciendo, y es que puedes defender muy bien, puedes tocar muy bien el balón, puedes ser muy físico, puedes pelear mucho, pero al final el fútbol lo gana la clase. Y así lo han demostrado. Balón que coge Canguilí en banda derecha, llevamos tiempo diciendo que el coreano puede jugar ahí, recorta hacia adentro, otro recorte hacia adentro, va ganando ángulo y la pega al palo largo, un golazo espectacular. Después ya de un golpeo que salió cruzado, otro golpeo que le bloquearon, salió con muchas ganas el coreano y acabó metiendo un gol de bellísima factura. Muchos, como os decía al principio, tildaban a Canguilí como una operación poco menos que empresarial, como un futbolista que era puro marketing, que parecía que solo se le había fichado para vender camisetas y para crear un impacto en Corea. Y os digo que Canguilí, y no lo digo por lo de hoy, porque ahí está la hemeroteca, llevo diciéndolo mucho tiempo, es un muy buen futbolista, que sí, no era titular en el PSG, pero creo que mejora lo que teníamos, creo que va a venir a sumar mucho y hoy ha sido una carta de presentación de lo que Canguilí puede dar al Atlético de Madrid. Y por otro lado, Alex Baena, por todos conocido, el año pasado muy criticado por muchos, incluso había gente en mayo, junio, antes de que empezase el Mundial, que pedía su salida en este mercado veraniego, pero hoy ha vuelto a demostrar lo que es Alex Baena. Un futbolista que da sentido a las jugadas, un futbolista que además presiona muy bien la salida de balón del equipo contrario, que tiene muy buen último pase y que hoy ha demostrado que a balón parado es una auténtica barbaridad. Una falta escorada hacia la izquierda, pegada con el interior del pie, coge la altura perfecta y entra justo por la escuadra. Al igual que os dije en el caso de Pablo Barrios, creo que Alex Baena, si este año le respetan las lesiones, considero que puede ser otro de los grandes fichajes de este Atlético de Madrid. Y hasta aquí lo bueno. Vamos a hablar de lo preocupante. Como sabéis, Alexander Sørloth lesionado y Julián Álvarez no ha entrado en la convocatoria. No sabemos si por falta de rodaje y no sabemos si ha sido cosa del Cholo Simeone para protegerle de la reacción de la grada. Pero lo que hoy ha quedado claro, y es algo que muchos venimos tiempo diciendo, es que el Atlético de Madrid necesita un delantero centro. Y es que Lookman no es delantero centro.
Y es que Fernández Pardo, como veníamos hablando ayer, no es delantero centro. Hoy a Lookman se le ha visto perdido, se le ha visto alejado del balón, se le ha visto sin los automatismos de un delantero centro. Por eso os decía en el vídeo anterior que tanto Carlos Forbes como Fernández Pardo no eran jugadores en los que se debería pensar para reforzar esa posición. Hoy se ha visto con Lookman. Puede ser un grandísimo futbolista, puede ser muy buen jugador, pero no eres delantero centro. Y hoy ha quedado muy claro. No ha podido hacer un buen partido. Es más, las veces en las que Lookman parecía más peligroso era cuando salía del área, con lo cual el área quedaba totalmente despejada, y por eso considero que el Atlético de Madrid sigue necesitando un delantero centro para reforzar esta plantilla. Respecto al partido, creo que una primera parte muy disputada, muy táctica, sin mucho adorno, y una segunda parte en la que sobre todo los cambios han revolucionado totalmente el partido. Creo que sobre todo Kangin Lee ha sido quien le ha metido electricidad al encuentro, creo que ha sido el que ha inclinado la balanza para el lado del Atlético de Madrid, sobre todo con ese golazo que ha metido, pero también con su actitud, con su querer ir hacia adelante y querer ser vertical. Un Alex Baena que ha vuelto a dejar una demostración de toda la clase que tiene, y esperemos, visto lo visto hoy, que el Atlético de Madrid, sobre todo porque venimos de donde venimos, le respeten las lesiones. Esperemos que se puedan competir todos los partidos y, repito, quitando el tema del 9, hoy a mí me ha gustado mucho el equipo. Quiero saber qué opinas tú, quiero saber cómo has visto el partido y sobre todo qué crees que se debe mejorar. Y hasta aquí el vídeo de hoy, amigos. Si os ha gustado, dejad vuestro like, suscribíos al canal y activar la campanita para no perderos nada del contenido que subimos diariamente, y como os digo, dejadme aquí abajo en el cajón de comentarios cómo lo habéis visto, qué os ha parecido, si os ha convencido Kangin Lee, si os ha convencido los minutos que ha tenido Morten Hjulmand en la segunda parte, y en general si os ha gustado esta primera actuación del Atleti en la Liga. Y sin más, nos vemos aquí en el próximo vídeo de Pase Atrás, de vuestro canal de fútbol. Un saludo para todos.